parecía que no. Bueno, bienvenidos a todos, como decía Natalia, los que están conectados desde casa, que pues esperamos que sea por causa de fuerza mayor, ¿sí? Eh, y no por un atrapamiento de las sábanas ni nada parecido, sino por causa de fuerza mayor. Bueno, antes de comenzar con el tema, quería comentar un poco sobre la situación que estamos viendo en las noticias, todo el conflicto que se está viendo en Israel. Y quería, quería comentar un poco la situación a la luz de lo que dice la palabra de Dios, porque no podemos fiarnos de lo que nos dicen los medios de comunicación, especialmente los de España. Son medios de comunicación bastante partidistas, bastante sesgados, donde la conclusión que la mayoría de las veces uno puede sacar después de oír las noticias que tienen que ver con Israel, básicamente es que Israel mata niños, que Israel tiene un campo de exterminio al aire libre y cosas tan mentiras tan evidentes como esas, porque qué país del mundo, antes de derribar un edificio del enemigo, le llama por teléfono y le dice, oye, vamos a derribar ese edificio, evacuar a la gente? ¿Qué país del mundo hace eso? Esto no es una guerra, evidentemente, esto es un conflicto. No tiene pinta de ser una guerra porque cuando un niño pelea contra un adulto musculoso, pues no hay guerra posible. Hay solamente un desenlace fatal, que será que el niño es aplastado, y es lo que estamos viendo. Y quiero que entendamos que todo lo que ocurre alrededor de Israel nos tiene que parecer importante, porque todo lo que falta por cumplirse de las profecías bíblicas tiene que ver con Israel. Absolutamente todas las profecías que faltan por cumplirse tienen que ver con Israel. Y muy concretamente con Jerusalén, como capital no solo del Estado de Israel, que eso es algo político, sino como capital del reino del Mesías, que eso sí es bíblico. Y por eso nos tiene que tener siempre alerta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Israel? Bueno, pues actualmente lo que ocurre es un conflicto, como decía antes, que en verdad no ha cesado nunca. Desde 1948, el nuevo Estado de Israel, o el renovado Estado de Israel, se estableció por mandato de la ONU, después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Eh, los británicos, que eran los que supervisaban y controlaban, digamos, aquella zona, se retiran y la ONU establece un sistema de partición del territorio de allí, de todo lo que se conoce como Israel, Palestina, etcétera, etcétera. Y hace una partición en dos trozos, en dos fronteras bien definidas y establecidas. Un trozo para Israel, otro trozo para los palestinos. Israel no recibe como porción de tierra lo que la Biblia define que era todo Israel. Recibe una parte mucho más pequeña. De la parte que recibe Israel, el 65% era desierto, puro y duro. Era tierra que no servía para nada. Nadie quiere vivir en el desierto, salvo los beduinos, y allí no hay cultivos posibles, allí no hay ganado que se pueda criar con normalidad, no hay vida que se pueda hacer. El 65% del territorio que recibe Israel, asignado por la ONU en un acuerdo de la ONU, es desierto. Israel dice, a pesar de ser la mayoría desértico, a pesar de ser una porción mucho más pequeña de lo que nosotros recibimos como herencia de Dios y que está en el Antiguo Testamento, nos conformamos, o más bien aceptamos este trato, y en este trozo de tierra que nos habéis dado, las naciones de la tierra, vamos a establecer el Estado de Israel. Un Estado para que todos los israelitas puedan vivir y desarrollarse como sociedad. La parte número 2, la parte de los palestinos, automáticamente dijeron, no nos conformamos con esta tierra, no queremos el trozo de tierra que se nos ha dado, queremos todo, queremos todo. No queremos que Israel exista. Israel no puede existir.
Israel, ellos dicen, Israel nunca estuvo en estas tierras. Y desde 1948, 14 de mayo, cuando se declara oficialmente el Estado israelita, nunca han cesado los conflictos armados. Ha habido varias guerras. Esto de hoy en día, ya digo, no es una guerra. Y lo más impresionante es que todo el tiempo la mano de Dios ha defendido a Israel. Las primeras guerras que hubo eran naciones enteras que rodean a Israel, que si sumamos los habitantes o el número de soldados o el número de tanques o el número de aviones, de bombarderos, de misiles, si sumamos todo eso de todas esas naciones árabes en el norte, Líbano, Siria, en el este, Irak, Jordania, en el sur, Egipto, si sumamos todas esas poblaciones, le dan 20.000 vueltas a lo que tiene o lo que tenía en ese momento Israel. Eran más numerosos, más cualificados. Israel no tenía ejército. En 1948 Israel apenas tenía unos pocos fusiles. La gente que había en la tierra de Israel eran gente ganadera. Allí no había ninguna formación militar de ningún tipo. Habían empezado a venir de otros países ante la expectativa de que se les iba a conceder unas tierras para hacer el Estado de Israel, pero no tenían ninguna preparación. Se levantan todos los países árabes que acabo de nombrar contra Israel y en 6 días, Israel los derrota. ¿Cómo? Es algo sobrenatural. Y así sucesivamente ha habido diferentes momentos de guerra donde se levantan contra Israel varios ejércitos, varias naciones. Israel nunca ha perdido una sola de esas batallas. Hoy en día, pues una vez más, con unos pretextos muy básicos, por ejemplo, una sentencia judicial. Habían 8 familias árabes. Y quiero que sepáis, para los que no lo sepan a estas alturas del paseo, porque si tú ves solamente lo que dice la televisión, en este caso de España, cualquiera de las televisiones, o lo que dicen los medios de prensa del país, pues no, seguramente no te cuentan esto con tanto detalle y con tanto énfasis. Israel es una democracia. En Israel hay 8 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son árabes. Árabes que algunos, muy poquitos, son cristianos, y árabes que la gran mayoría son musulmanes, son ciudadanos de Israel, tienen pasaporte israelita, DNI israelita, tienen derecho a votar, tienen partidos políticos, tienen congresistas en el Congreso de Israel, en la Knesset, tienen toda su representación, tienen derecho a la escuela pública, hospitales públicos, tienen derecho a todo, como cualquier otro ciudadano de Israel judío, de religión judía, o de cultura judía, vamos a decir. Se me ha ido un poco la cosa, pero sí, había 8 familias que vivían en Jerusalén. Llevaban, bueno, no sé el dato exacto, más bien no lo recuerdo, creo que era desde 1975, sin pagar los alquileres. Desde 1975. Hasta que ya un juez, fíjate cuántos años han pasado, ¿eh? Aquí te tiras 3 meses sin pagar y ya viene la carta de desahucio, ¿verdad? Desde un montón de años, sin pagar un solo shekel de alquiler. Hasta que un juez ha dicho, estas familias hay que desalojarlas y estas viviendas pasan a ser gestionadas por sus dueños legales, legítimos, los que tienen las escrituras, eran familias judías, y lo siento mucho, estas familias que llevan sin pagar, que no quieren pagar, fuera. 8 familias árabes, por una sentencia judicial totalmente justificada. Eso fue el detonador de todo lo que estamos viviendo ahora. Evidentemente no es justificable, no es proporcionado que por eso desde Gaza empiecen a tirar casi 2.000 cohetes sobre la nación de Israel. Y ahora yo planteo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Israel no tuviera un sistema de defensa como el que tienen, que llaman la cúpula de hierro,
que es un sistema que cuando detecta que un misil viene desde Gaza o desde Cisjordania o desde el norte, desde el Líbano, cuando detectan, hay un sistema informático que tiene coordinadas toda una serie de baterías de misiles en territorio de Israel, que automáticamente salen 2 misiles, ¡pum!, a interceptar en el aire ese cohete, y que ese cohete no caiga sobre territorio de Israel, matando gente o destruyendo edificios o infraestructuras esenciales. ¿Qué ocurriría si esos 2000 cohetes, 2000, 2000, que no son petardos, que a veces pensamos que los palestinos solo tiran piedras, no, son cohetes. Ahora, luego no tienen para comer, ni para comprar vacunas, ni para que sus niños tengan las mínimas medicinas, pero han tirado 2000 cohetes. No sé cuánto vale cada cohete, no me he tomado la molestia de averiguarlo, pero no creo que valgan $50. 2000 cohetes, ¿qué hubiera pasado si caen en territorio de Israel y matan familias, jóvenes, niños, ancianos, destruyen infraestructuras vitales para Israel, como pueden ser plantas de gas, plantas de potabilización de agua, etcétera, etcétera? ¿Qué hubiera pasado? A estas alturas, Gaza no existiría. Ningún palestino estaría vivo ya, si esos 2000 misiles hubieran caído sobre Israel. Entonces, todo lo que nos cuentan, más allá de temas políticos, de quién empezó, de quién dijo, de quién ha respondido más fuerte, pues yo prefiero mirarlo desde el punto de vista bíblico, y por eso quiero recordar lo que dice Mateo capítulo 24, lo que dice Jesús. Dice que Jesús salió del templo. ¿Dónde estaba el templo? ¿En Gaza? ¿En Cisjordania? ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. El templo de los judíos, el templo de la religión judía, el templo de los israelitas, estaba en Jerusalén. Y dice que salió Jesús del templo y se iba. Y entonces se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Señor, mira, mira qué edificios tenemos aquí. Ese templo en el tiempo de Jesús era un templo reconstruido, no era el templo de Salomón. El templo de Salomón era majestuoso, pero este templo era mucho más grande. Era el templo que Herodes había ayudado a los judíos a reconstruir, ampliar y hacerlo mucho más esplendoroso todavía. Dice, respondió Jesús y les dijo: ¿veis todos estos edificios? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estaba hablando no solamente de lo que era la estructura física del templo, que evidentemente fue destruido en el año 70 después de Cristo, frente a una revuelta de los judíos contra los romanos. Pues la orden de Roma llegó muy clara: hay que arrasar todo Jerusalén, hay que destruir su centro espiritual, que es el templo, y quemarlo todo y que no quede piedra sobre piedra. Los que hemos ido a Jerusalén hemos visto literalmente eso, no quedó piedra sobre piedra. Vemos las piedras caídas, las ruinas que se han conseguido desenterrar. Ahí abajo están piedras inmensas, fueron derribadas para que no quedara nada del templo. Lo único que queda es un pedazo de la valla exterior que rodeaba todo el atrio y que también servía como muro de contención de las tierras por los desniveles que hay allí en el monte Moriah. Lo único. No solo se refería Jesús al aspecto físico, sino también a todo el sistema religioso, dando a entender que ya no iba a haber sacrificios, que ya no iba a haber vida de toda esa liturgia que se hacía en el templo de Jerusalén. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, qué monte tan precioso. El monte de los olivos, si aquí estaba el templo de Jerusalén en una especie de explanada artificial que se construyó, porque aquí la montaña por debajo era en una cuesta, y Herodes el Grande precisamente lo que hizo fue hacer toda una planicie, rodearla con una muralla y ahí reconstruir el templo de Salomón, pero más amplificado.
el Monte de los Olivos, entonces, aquí hay una vaguada y aquí está el Monte de los Olivos. No sé si da tiempo a buscar una foto y que la pongan. Entonces, el Monte de los Olivos es un montecito pequeño, lleno de olivos. Esos olivos servían para abastecer de aceite todos los rituales del templo, que se gastaba mucho aceite en las lámparas, en las unciones, etcétera. Bueno, pues este Monte de los Olivos era un balcón, era un mirador espectacular para toda la explanada del templo. Hoy en día no hay templo, hay 2 mezquitas musulmanas. Y, y está Jesús allí, sentado en el Monte de los Olivos, y los discípulos se le acercan. Yo creo que ese era el lugar preferido para hacer la célula de Jesús con sus discípulos, el Monte de los Olivos. Ahí nos cuenta que muchas veces se retiraban a orar, se retiraban a estar tranquilos. Era un sitio, hoy en día no, hoy en día el Monte de los Olivos es un hormiguero, allí han construido iglesias católicas, ortodoxas, bueno, quedan apenas unos poquitos olivos que dicen que son milenarios, pero en aquel tiempo era un lugar muy tranquilo, nadie iba allí. Y el Señor se retiró allí con sus discípulos y le preguntaron al Señor 3 cosas. Esto es profecía, pero aquí hay 3 preguntas diferentes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, de el final de todas las cosas. Y el Señor Jesús empieza a responder y dice, mirad que nadie os engañe. Y esto va para nosotros, porque espero que aquí somos, y en casa, los que están viendo por internet, somos discípulos de Cristo. Y Él está respondiendo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El Cristo significa el ungido. Creo que esta parte se ha cumplido, porque cada vez más vemos gente que se autoproclama el apóstol de tal, el profeta de tal, y parece que hay que llamarles profeta fulano y apóstol mengano, porque si no, parece que se les ofende. Y incluso se han levantado algunos que han llegado a decir que ellos son el Mesías encarnado otra vez, imagínate. Algunos locos, evidentemente, que ya murieron, porque no eran el Mesías. Si hubieran sido el Mesías, pues estarían todavía entre nosotros. Pero dice que se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿de quiénes? Engañarán a muchos de la iglesia y de fuera de la iglesia. Tú sabes que los judíos creyentes, practicantes del judaísmo, que creen en Dios, en el mismo Dios que creemos tú y yo, en el Dios creador de todas las cosas, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos rechazaron a Jesús. Ellos piensan que Jesús era simplemente, o bueno, no simplemente, que fue un profeta, un maestro y ya. Y están esperando que venga un Mesías, no del cielo, porque ellos no han entendido. Ellos esperan que sea alguien que viene de la tribu del rey David y va a ser como un primer ministro, un presidente para Israel, y que va a ser alguien que va a unificar la política con la religión, con la vida social en Israel, que va a poner a los enemigos en su sitio y que va a traer ya pues ese reino mesiánico que está profetizado. La sorpresa para los judíos va a ser que cuando ellos identifiquen al tal Mesías que están esperando, no se van a dar cuenta que en verdad es el anticristo. El anticristo, cuando aparezca en escena, cuando ese hombre, esa persona que es el anticristo, cobre relevancia, es un ser humano, no es ningún demonio hecho hombre ni nada. El anticristo es una persona que nace de un hombre y una mujer y que será como tú y como yo, de carne y hueso, pero de alguna manera dotado por algunos poderes demoníacos y por unas habilidades tremendas, va a cobrar una relevancia internacional y los judíos van a creer que él es el Mesías. Y van a caer en tromba a sus pies, lo van a exaltar, lo van a adorar, lo van a proclamar, lo van a poner como jefe de Israel, hasta que se den cuenta que el tal bicho es un traidor, no es el Mesías, sino todo lo contrario, el anticristo, porque una de las cosas que va a hacer el anticristo y que está profetizado que hará,
será sacrificar un animal inmundo en el templo de Jerusalén. Y aquí viene la pregunta, y entonces si no hay templo, ¿cómo va a hacer eso? Es que habrá un templo. Cuando venga el anticristo y cuando estemos más cerca del tiempo final, de alguna manera se va a reconstruir el templo de Jerusalén. No sé si se quitarán las mezquitas o se hará ahí un apaño, pero el anticristo, una de las cosas que va a favorecer es que se vuelva a reconstruir el templo. Los judíos estarán contentos. Empezarán otra vez los sacrificios de animales en la Pascua, en el día de expiación, todos los rituales, pondrán su menorá, pondrán allí los incensarios, los panes de la proposición, harán todo de nuevo el ritual de los sacrificios hasta que se den cuenta que el supuesto Mesías no es tal, porque va a tratar de sacrificar, va a hacerlo, va a sacrificar un cerdo, un animal inmundo en el altar del templo. Y ahí dirán ellos, ¿cómo puede ser esto? O sea, es como si un día sale Florentino Pérez con la camiseta del Barça y dirán traidor. Entonces va a ser algo así, los judíos van a quedar, pero ¿no era nuestro Mesías y ha hecho algo que es abominación de acuerdo a la ley de Dios? Ahí se darán cuenta de su error garrafal. Pero todo eso no será sino para producir finalmente un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Va a haber una gran cosecha. Esa gran cosecha del final de los tiempos es en el pueblo de Israel. Me han dicho que tengo que dejar el tabaco, pero ya lo dejé hace muchos años. Perdón. Ese gran avivamiento será en el pueblo de Israel. Y será cuando ya nosotros, la iglesia del Señor, no estemos. Todo eso es profecía y no quiero meterme más allá, pero sí quiero terminar con lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se viene oyendo eso en base a Israel, desde que se instauró Israel en 1948. Mirad que no os turbéis, no perdáis la calma, no perdáis la paz, no os dejéis asustar, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, no es que, ya está pasando eso, hay guerra en Israel, entonces ya ha empezado la cuenta atrás. No, todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Te suena de algo? Llevamos un año de peste. Un año. Habrá pestes, habrá hambres. Yo el otro día decía que cada día muere más gente de hambre que del coronavirus. Pero esto no es ahora, por la pandemia o por una crisis económica, no. Esto viene de largo. Hay hambruna en muchos países de la tierra y hay niños, especialmente, que mueren literalmente de inanición porque no tienen nada que llevarse a la boca. Esto ya está pasando. Habrá terremotos en diferentes lugares, qué decir, ¿verdad? Y todo esto será principio de dolores, haciendo referencia a cuando una mujer tiene que dar a luz un bebé y empieza por unos dolores de parto, empiezan las contracciones, empieza la dilatación, empieza todo el proceso que va a desembocar, pero todavía no es. Y hay partos que son más rápidos, hay partos que son más lentos, pero todavía no es. Eso es el principio de dolores. Muchas veces las mujeres tienen falsa alarma, creen que ya va a ser, pero de repente las contracciones se calman. No, todavía no. Y a lo mejor tarda unos días más. Dice que cuando vemos que todas estas cosas acontecen, os entregarán a tribulación. Está hablando a los discípulos. Ojo, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, solo por el hecho de ser cristianos. Esto ya está pasando, no aquí en España. Está pasando en muchos países donde los cristianos, por el solo hecho de ser cristianos, están siendo matados. Esto es un goteo constante y esto es
lo que nosotros llegamos a conocer de esos países donde se persigue a los cristianos solo por el hecho de ser cristianos. ¿Cuántos muertos habrá que no nos llegan a nosotros los reportes? Porque en esos países incluso ser misionero y poder traer reportes es bien difícil. Pero está pasando y todos los días mueren cristianos, hijos de Dios, solo por el hecho de ser cristianos. No porque quieran tener una notoriedad en su ciudad o en su barrio, no, solo por el hecho de ser cristianos, porque no renuncian a ser cristianos para confesar a otro Dios, como les tratan de exigir normalmente los musulmanes. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán entre nosotros, familia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el panorama que nos espera a los hijos de Dios. Cada vez más dificultad, cada vez más presión, cada vez más trabas para poderse reunir. Tú sabes que en el gobierno de Aragón, aquí al lado, frontera con Cataluña, se prohíbe a las iglesias que canten en los cultos. Está prohibido con la excusa del coronavirus. No, pero llevamos mascarilla. No, está prohibido. No, pero doble mascarilla. No, está prohibido. Tú sabes, y ya te lo adelanto yo, que aquí vamos a ser los últimos en tener el 100% de aforo. Las iglesias, los últimos. Cuando ya los teatros, los cines, los gimnasios estén al 75, al 100%, nosotros seremos los últimos. ¿Por qué razón? Bueno, no hay que buscar causas políticas ni demonios por ahí escondidos en el gobierno. No, no, no. Es que está profetizado. Os aborrecerán por causa de mi nombre. Yo quiero decirte toda la verdad de lo que está en la palabra de Dios. No quiero suavizarlo porque Jesús fue muy claro. Os van a aborrecer, os van a perseguir, algunos os van a matar, os van a encerrar, os van a prohibir, os van a torpedear. Pero la promesa del versículo 13 es la que queda por encima de todas esas dificultades. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y alguno dice, a ver, pero ¿cómo voy a perseverar si la cosa se pone tan difícil? ¿Cómo voy a hacer yo, Dios, para aguantar hasta que yo llegue a la meta, hasta el último minuto, hasta el tiempo final? Bueno, quiero darte una correcta interpretación de este versículo. No es que tú tienes que ser, ¿cómo decirlo? Que tienes que demostrar una capacidad de resistencia porque a ver si llegas a la meta. No, es al revés. Los que son salvos, los que hoy, 16 de mayo de 2021, los que hoy son salvos, esos van a llegar a la meta porque van a perseverar. ¿Cómo podemos afirmar eso? Pues lo podemos afirmar porque es la promesa de Dios. Pablo decía, y eso no es presunción de nada, eso no es que, yo soy tan buen cristiano que yo voy a llegar a la meta. No, no se trata de ser buen cristiano, se trata de ser cristiano. Si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo, ya tienes al Espíritu Santo, vas a poder perseverar. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Por qué Pablo estaba 100% seguro que cuando muriera iba a estar con el Señor? ¿Por qué a aquel ladrón que fue crucificado junto a Jesús se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? En cuanto mueras, en cuanto tu cuerpo muere, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué un cristiano puede estar seguro de que si hoy es cristiano, hoy eres salvo, que es lo mismo,
entonces vas a ir al cielo. Pues porque es la promesa de Dios. Porque Dios lo ha prometido, que si Él te da vida eterna, ya nadie la puede arrebatar. Y esa es la razón por la que tú vas a perseverar, porque tienes al Espíritu Santo, porque ya eres salvo. Eso sí, si ya eres salvo. Siempre queremos aclarar esto. No demos nada por sentado, porque el Señor decía, a muchos engañarán. El amor de muchos se enfriará. Ahora, el que es hijo de Dios, ese no va a ser engañado. Y hoy te lo voy a demostrar. No va a poder ser engañado. ¿Por qué? Porque ya tiene al Espíritu Santo. Ya tiene al Espíritu Santo. Hace un mes y medio en el Congreso de Pascua, precisamente, yo hablé sobre el Espíritu Santo. Ahí está la predicación grabada en el Congreso híbrido que tuvimos, online y presencial. Y yo dije todos los beneficios, todas las cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros. Allí está grabado. Hoy no voy a reproducir esa predicación, pero más bien, y basándonos en lo que decíamos aquel día, todo lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué puedo yo identificar? Y esta es una pregunta que hago personalmente a cada uno. ¿Qué puedes tú identificar en tu vida como obra, como trabajo del Espíritu Santo? ¿Puedes identificar cosas? ¿Puedes medir, puedes cuantificar la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Puedes realmente llegar a decir qué nivel de dependencia tienes del Espíritu Santo? Me comentaba Natalia de una enseñanza de Jacobo Bock que decía que él estaba un día preparando unas cosas para los niños y él ha sido, bueno, él tiene un don para evangelizar y él trabajaba al principio con los niños y tenía muchos títeres y obras de teatro y recursos para hablar y evangelizar a los niños. Era muy talentoso. Y un día le dijo el Espíritu Santo, Dios le dijo, ¿qué pasaría, como dijo Cari? Si te quitara todas esas habilidades que tienes, todas esas facultades para hacer sonreír a los niños, para captar su atención, habilidades humanas. ¿Qué pasaría si yo te quitara todas esas cosas? ¿Seguiría igual el impacto en los niños? Él se dio cuenta, cuando Dios le estaba haciendo esa pregunta, que necesitaba depender más del Espíritu Santo y no solo de sus habilidades, que Dios mismo se las había dado, pero necesitaba depender más del Espíritu Santo. Entonces la pregunta para nosotros, y es el título de la predicación de hoy, ¿cómo sería sin el Espíritu Santo? Ya no sin las habilidades. Ahora, planteamos la pregunta al revés. ¿Cómo sería mi vida sin el Espíritu Santo? Piensa en esto, por favor. ¿Cómo sería tu matrimonio sin el Espíritu Santo? ¿Cómo sería tu oración? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería tu relación con Dios? ¿Cómo sería tu tiempo libre sin el Espíritu Santo? ¿Cómo serían las relaciones con otras personas si tú no tuvieras el Espíritu Santo? ¿Cómo sería tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia? ¿Cómo serían? Tu área sexual, tus finanzas. ¿Por qué digo esto? Porque si tú dices, bueno, si me quitan el Espíritu Santo, yo sigo igual, no cambia nada, entonces estás en un grave problema. Una de dos, o no has nacido de nuevo, lo cual es dramático, porque hoy es el día para nacer de nuevo, hoy es el día para nacer de nuevo. No es mañana, no es dentro de una semana, no es cuando saque un tiempo para pensar en esto que está diciendo Carlos, no, es hoy. Hoy es el día donde tú te puedes arrepentir de tus pecados y dejar que la sangre de Jesús borre y quite todos tus pecados. Hoy es el día. O bien has nacido de nuevo, pero tienes al Espíritu Santo arrinconado en el trastero. Allí donde, como en el trastero que tenemos nosotros ahí atrás, que uno va y no encuentra nada.
de tanta cosa que guardamos allí. En lugar de tener al Espíritu Santo donde tiene que estar, lo tenemos en el trastero, con los trastos, y lo tenemos apagado. Pues yo quiero que hoy, al hablar del Espíritu Santo, porque como habéis visto la decoración, esto no es de San Jordi, francés, esto no es de San Jordi, de ahí no va a salir el dragón. Eso es el fuego, representa las lenguas de fuego, ¿no? Muy bonito, tenemos unas decoradoras muy creativas. Pentecostés empieza esta tarde, por la tarde hasta la tarde del lunes empieza la fiesta de Pentecostés, señalada por Dios en Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23 nosotros encontramos que Dios dice, mi pueblo guardará todas estas fechas en el calendario y va a celebrar en cada una de estas fechas que Él nos dice allí en Levítico capítulo 23, va a celebrar algo, y todo lo que va a celebrar mi pueblo tiene que ver con el Mesías. Fíjate que la ley le fue dada a Moisés como 3000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando hace 5000 años. Ya Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, en la ley, que están las fiestas solemnes de Dios, en la ley os estoy hablando del Mesías. Allí estaba la Pascua, en el día 14 del mes de Nisán, lo celebramos hace un mes y medio. Los panes sin levadura, a partir del día 15 de Nisán, 7 días de panes sin levaduras. En medio de esa fiesta, el día de primicias. Y después de 50 días, Dios les manda contar desde el día 15 de Nisán, 50 días, viene el Shavuot, que en griego se dice Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Penta, 50, 7 semanas cumplidas. Y nos viene bien hablar de esto porque en el Nuevo Testamento todos sabemos que en el Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, pero en el Antiguo Testamento, la primera vez que ellos celebraron esa fiesta fue porque Dios precisamente les dio la Torá, la Biblia, en el monte Sinaí. Monte Sinaí que no está en Egipto, está en Arabia. Detalle menor, pero es importante. Y aquel día, cuando ellos recibieron la Torá, murieron 3000 personas, porque se acercaron al monte, y Dios había dicho que no se acercaran, y perecieron consumidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11, Jesús le promete a sus discípulos que va a venir el Espíritu Santo, que le llama la promesa del Padre. Jesús muere el día de Pascua, resucita al tercer día, en el día de las primicias, y empieza a tener y se aparece a un montón de personas durante 40 días. Después de los 40 días encontramos esto que vamos a leer ahora. Es Jesús que ha resucitado, su cuerpo es el cuerpo nuevo que todos vamos a recibir, un cuerpo glorificado. Y Jesús está hablando ya con sus discípulos las últimas palabras. Las últimas fueron en la última cena con ellos. Pero estas son las últimas antes de que ya se vaya al cielo del todo y desaparezca hasta su venida. Y dice, le preguntaron los que se habían reunido diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos sabían que Jesús era el Mesías y que Jesús tenía que ser el primer ministro de Israel, más que el primer ministro, el rey, porque la Biblia no habla de presidente ni de primer ministro, habla de rey. Y restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Claro, ten en cuenta que en aquel tiempo estaban los romanos, no había reino de Israel, no había reyes de Israel reinando, ellos eran una colonia, tenían que pagar sus impuestos, no podían tener su propia ley, y era todo muy delicado, ¿no? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber cuándo va a pasar eso, cuándo se va a restaurar el reino de Israel. Los tiempos, las sazones, porque eso está en la potestad del Padre. Dios sabe cuándo lo tiene que hacer. Pero, dice, esto es lo importante, este pero significa
prestar atención, que esto es lo que necesitáis saber ahora. No os toca saber los tiempos o las sazones, lo que os toca saber es esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en España, en Europa, hasta la Conchinchina, hasta lo último de la tierra. Eso es lo importante. Recibiréis poder para poder cumplir la gran comisión. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado a los cielos y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está hablando de la segunda venida. Entonces, Jesús les dice: quedaros en Jerusalén porque va a venir la promesa del Padre. 10 días después de estas palabras, cuando ya se cumplen los 50, viene el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, lo hemos leído muchas veces, aparecen como lenguas repartidas de fuego y ellos reciben un bautismo del Espíritu Santo. Y muy guay porque si podemos decir que la iglesia tuvo un comienzo, fue el día de Pentecostés, hace 2000 años, porque allí ellos fueron revestidos de poder para comenzar la misión de evangelizar todo el planeta. Y tú y yo estamos hoy sentados escuchando la palabra de Dios, teniendo acceso a la gracia de Dios, porque alguien tomó el relevo de los 12 apóstoles de Jerusalén y otro, y llegó hasta nosotros el testimonio de Cristo resucitado. Y eso, pues, eso era el plan de Dios. ¿Por qué esos hombres pudieron comenzar y continuar la labor? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo hubieran podido hacer. Y yo quiero hoy tocar dos aspectos del Espíritu Santo. Quizá para algunos desconocido, quizá para otros no, porque ya han oído sobre estos aspectos. En cualquier caso, Dios dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que muchos no saben es que la palabra Espíritu Santo en hebreo es una palabra femenina. En hebreo no es el Espíritu Santo, sino la Espíritu Santo. La palabra en hebreo es Ruach HaKodesh, viento santo. Es el soplo santo de Dios. Eso es Ruach, es viento, en griego es neuma, por eso viene neumonía. ¿Una neumonía qué es? Que los pulmones, adiós. Ruach es el viento, HaKodesh, viento santo, es como el soplo de Dios. Por eso se dice que el Espíritu Santo es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú no lo ves, pero lo percibes. Así es el Espíritu Santo. Y dice Génesis 1:26, y aquí viene lo interesante, porque esta connotación de que la palabra Ruach HaKodesh es una palabra femenina en hebreo, y esto está comprobado, no es algo que yo estoy teorizando. Nosotros mismos lo hemos preguntado a judíos que todos los días hablan en hebreo y que no son cristianos, fíjate. Y les hemos preguntado, gente de la sinagoga: oye, ¿es verdad esto? Ruach HaKodesh es una palabra femenina. Y se quedaba pensando el hombre y decía, pues mira, no había caído, pero sí, es una palabra femenina. No es masculino, es femenino. ¿Por qué viene esto? Génesis 1:26. Estamos en el momento de la creación. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Con cuántas personas estaba Dios? Con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios dice: hagamos. Están los tres allí. Son uno solo, pero son tres. Nosotros no lo podemos entender eso, pero así dice la Biblia. Hagamos al hombre. Esa palabra hombre allí es Adam, con M, que significa humano o también significa rojizo,
porque Dios hizo a Adán del barro, ¿verdad? De la arcilla rojiza. Entonces dice, hagamos al hombre, que significa, ahí es la raza humana, no es hombre en términos masculinos, sino la raza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vuelvo a repetir, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, los tres están de acuerdo y dicen, vamos a crear la especie humana a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, ¿qué significará eso? Ahora, allí vamos. Dice, el hombre va a señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, todo animal. ¿no? 27. Y creó Dios al hombre, raza humana, a su imagen, a imagen de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los creó. Y aquí viene entonces, ¿qué quería decir Dios? Varón y hembra. Varón es la palabra zakar en hebreo, hembra es la palabra nekevá, masculino, femenino. Dios dijo, hagamos al ser humano, masculino y femenino, como la semejanza nuestra, como la imagen nuestra. Y entonces uno dice, bueno, si Dios tiene aspecto masculino, aspecto femenino, semejanza masculina, semejanza femenina, ¿cómo se come eso? Siempre hemos pensado Dios masculino. Dios es, por decirlo de alguna manera, varón es masculino. Pues dice Dios que creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen. Quiere decir que Dios tiene una imagen, tiene un aspecto, una característica masculina y una característica, una imagen, un aspecto femenino. No estamos hablando de belleza masculina o belleza femenina, no. Estamos hablando de esencia, de funcionalidad, estamos hablando de propósito. Y aquí viene lo interesante, y esto es pretendo que sea algo que las mujeres valoren, porque es indudable que la mujer, la hembra, tiene una sensibilidad para las cosas espirituales que es mayor que la de los varones. Hola, los hombres pueden dar un aplauso a las mujeres. Claro. Las mujeres, escuchen por favor, las mujeres tienen una sensibilidad, afinidad, identidad mayor espiritualmente hablando que los hombres, que los varones. Y esto lo entendemos y te lo quiero demostrar con lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, el rey Salomón. El rey Salomón era un hombre sabio. Tú piensas en el rey Salomón y tú dices, bueno, yo quiero uno en mi casa, ¿no? Era rico, era sabio, era un tipo espiritual, un tipo que temía a Dios, que había sido instruido en los caminos de Dios, pero cometió un fallo, no pequeño. Dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Curioso porque cuando estaba en la primera reunión leyendo esto, entendí que la hija de Faraón no la llama extranjera. Seguramente la hija de Faraón se había hecho a la religión judía, se había hecho parte del pueblo de Israel, como aquella Ruth moabita que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Se injertó en el pueblo de Israel. Porque de las demás mujeres que tuvo Salomón, dice, mujeres extranjeras, dando a entender, no tienen nada que ver con Israel. No son del linaje, no quieren ser de Israel, son mujeres ajenas, son extranjeras. Y detalla cuáles eran, de Moab, de Amón, de Edom, todos pueblos que están al este de Israel, lo que hoy en día sería Cisjordania, básicamente, y Jordania. Dice, las de Sidón, en el norte, Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas,
ni ellas se llegarán a vosotros. Está hablando de relaciones íntimas sexuales. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Y qué le pasó a Salomón? Le pasó exactamente eso. Él tuvo 700 mujeres. 700 suegras. No sé qué es peor. Pero dice que a todas estas se juntó Salomón con amor, se llegó a ellas. O sea, él no las tenía para tenerlas ahí como en una vitrina y admirarlas, ¿no? Él las amó, se acostó con ellas, no sé cómo se acaba el tiempo, pero debió de morir escuchimizado el hombre. Pero dice que Salomón acabó sus días adorando a esos dioses. No lo dice aquí, pero si tú sigues leyendo, lo dice. Acabó construyendo templos a las diosas de esas mujeres. Acabó quemando y haciendo sacrificios en lugares altos donde Dios no mandó hacer sacrificios ni quemar incienso. O sea, Salomón el que había construido el templo de Jerusalén. Salomón, el que revistió de oro el arca del pacto, el que hizo el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios de la casa de Dios, el que lo forró todo de madera de la mejor calidad. O sea, ese mismo Salomón que vio cómo se ponía en marcha el templo, ese mismo acaba inclinándose ante otros dioses porque sus esposas le inclinaron a esos dioses. Escucha esto, mujer que estás aquí o que nos ves por internet. La mujer tiene la facultad otorgada por Dios para inclinar al varón, hijo, esposo, nietos, inclinar al varón espiritualmente en un sentido o en otro. Si la mujer es una mujer espiritual que teme a Dios, una mujer que busca el rostro de Dios cada día, esa mujer va a cumplirse lo que dice la palabra de Dios, va a ser una mujer sabia que va a edificar su hogar y va a ver cómo los varones de la casa, tarde o temprano, se van inclinando ante Dios, se van orientando hacia Dios. Pero si la mujer es carnal, si la mujer es mundana, si la mujer no tiene conversión, si hay tibieza, esa mujer hará que su hogar sea un hogar de tibios. Y esos hombres de su hogar se inclinarán ante el mundo, ante la inmundicia sexual, ante otros dioses que puede haber. Y eso es algo tremendo. Si una mujer entiende el diseño de Dios y es temerosa de Dios, va a haber un fruto espectacular en su casa. Pero si una mujer es religiosa y empieza a tener una mala calidad espiritual, igualmente aparecerá la manipulación, el control, vivirá bajo el espíritu de Jezabel y hará desastres en su casa. Porque el diseño de Dios es que en un hogar la mujer tenga la sensibilidad espiritual para ir edificando el hogar adecuadamente. Por eso otros diseños que nos propone la sociedad hoy en día no pueden cumplir ese propósito de Dios. Cuando la sociedad dice está bien hombre con hombre, mujer con mujer, o una mujer sola que con un vientre de alquiler o cosas de este tipo, eso quizá funcione como pareja. Yo ahí no me meto, no lo sé. Pero ese es otro asunto. Lo que no va a funcionar es espiritualmente. Un hogar, por supuesto, necesita un nombre, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no toca, como decía Jordi Puyol. Hoy toca hablar del Espíritu Santo y hoy toca hablar de cómo la mujer, la hembra,
tiene esa sensibilidad especial. Por eso, mujeres que estáis aquí, mujeres, entender la enorme responsabilidad que tenéis delante de Dios. Sois más sensibles que nosotros los varones para oír a Dios, para ver cosas que a veces los hombres no las vemos. Somos, antes dije bobitos, pero no, simplemente es diseño. Es diseño. Y qué bueno es cuando un hombre, un varón, encuentra y se une en yugo igual con una mujer que también teme a Dios. Eso es indestructible. Pero no hablo de divorcios o de... No. Porque el amor uno lo mantiene si quiere. Si quiere. Aunque sea peleando, pero lo mantiene. Estamos hablando de los propósitos de Dios. De ver allí el fruto de Dios en esa familia, en ese hogar. La iglesia es un hogar. La iglesia es una familia de piedras vivas, de personas que deberíamos depender todos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, hombre o mujer, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Ahora, decíamos antes, si uno ha nacido de nuevo, ¿por qué a veces no se ve, no se nota el Espíritu Santo en la vida de la gente? Bueno, porque lo tenemos allí en el cuarto de las basuras, en el cuarto trastero, olvidado. Porque lo más terrible, y esto lo consigue la religiosidad, fíjate lo que te voy a decir. La religiosidad le hace creer a las personas que los pecados más terribles son los pecados más evidentes. Un adulterio, inmundicia sexual, me emborracho, soy un ladrón, miento ya por deporte, qué sé yo. Pecados como visibles, como notorios. Y uno piensa que esa clase de pecados normalmente nos vamos a mirar los pecados sexuales, que ver pornografía, que la fornicación, y creemos que esos son los pecados más desastrosos, más fatales, o quizás ser un asesino, o quizá, qué sé yo. Pero acuérdate del rey David. El rey David hizo quiniela en todo eso. Pero Dios no lo desechó. ¿Sabes por qué? Porque en la mayoría de los pecados, si no en todos, en la mayoría de los pecados hay un ingrediente antes y hay un ingrediente después que no falta, y es el orgullo. El que peca deliberadamente, el que conscientemente se va y se emborracha, el que conscientemente va y fornica, el que conscientemente va y roba, porque no estamos hablando de un pecado de ignorancia. Ay, me tomé 3 cervezas y pensé que eran sin alcohol y salió allí. No, conscientemente, voluntariamente, deliberadamente, lo hace. ¿Sabes por qué es? Porque su orgullo, su ego le dice, tienes derecho, pásatelo bien, no pasa nada, tómate esta licencia. Pero eso no es lo peor. Probablemente eso le pasó al rey David. Vio a aquella mujer, vio que era bonita, la vio bañándose en el río y dijo, está para mí. Y deliberadamente, él preguntó y sabía dónde se metía, pero deliberadamente se metió. Su orgullo de rey, probablemente, de ver que su nación y su reino había prosperado. Me puedo dar esta licencia. El problema viene y es el grave problema después de pecar. Después de pecar, el orgullo vuelve a aparecer en la escena. Y el orgullo te dice, no es tan grave. El orgullo te dice, tus errores son pequeños. El orgullo te dice, no pidas ayuda. El orgullo te dice, tú vas a salir de esto solo. El orgullo te metió en el pecado y el orgullo te ahonda en el pecado.
Y ahí es donde el Espíritu Santo dice, qué pena, pero no puedo hacer nada en la vida de esta persona. No me da oportunidad, no me deja sitio, no me está pidiendo ayuda, no clama, no reconoce nada. Proverbios 16-18, el sabio le da un nombre que me encanta al orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Así le llama al orgullo. Altivez de espíritu, pero ese espíritu está con E minúscula, ¿verdad? Eso quiere decir que es mi espíritu. Altivez de espíritu. Mi espíritu se pone arriba, el espíritu de Dios lo dejo guardado en el cajón, allí en el trastero. No digas nada, Espíritu Santo, pero es que tienes que pedir perdón. No, yo no pido perdón. El orgullo dice, yo no tengo que rendir cuentas a nadie. ¿Un líder? Yo soy cristiano, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Para qué necesito un líder yo? Ese es el orgullo. El orgullo no me deja reconocer ni mis pecados, que los tenemos, ni mis errores, que los tenemos. No todos los errores son pecado, pero cometemos errores. Y el orgullo no me deja reconocer mis limitaciones, mis topes, ¿no? Hay cosas que yo no sé hacer y tengo que pedir ayuda a otro que las sabe hacer. Son topes para mí, son limitaciones. Pero si yo no las reconozco, si no soy lo suficientemente humilde, que es exactamente lo contrario de la altivez de espíritu, para reconocer mi pecado, mi error, mi limitación, entonces el Espíritu Santo no interviene en nada. El Espíritu Santo solo necesita una cosa para que empiece a obrar en tu vida de forma notoria. Y es que tú digas, no puedo, me he equivocado, he pecado, esta línea no la puedo superar, esto me está matando, esto me está consumiendo. Solamente necesita eso. En ese momento, Él sale porque ya ve que el trono de tu vida está libre. Porque tú te has humillado, te has agachado, te has doblegado y has reconocido ante Dios y ante los hombres que necesitas ayuda. Algunos piensan que humillarse es un ejercicio espiritual solamente ante Dios. Pues quiero que sepas que no. Porque un hijo se tiene que humillar delante de sus padres. Un siervo se tiene que humillar delante de su señor. Un alumno se tiene que humillar delante de su profesor. Un trabajador delante de su jefe. Y no miremos la palabra humillarse como algo con una connotación mala. No. Me estoy humillando yo. No es alguien que me está humillando. Ahí sí la connotación es mala. Porque si viene alguien y me infringe una humillación, pues ya, claro, es algo que yo no quería y me están machacando, pero es que soy yo el que se humilla. Soy yo el que reconoce que tengo un jefe, que tengo un padre, que tengo un pastor, que tengo un líder, que tengo un presidente, que tengo una autoridad. Por eso, si yo no me humillo, si yo no empiezo a depender de Dios. ¿Y cuáles son los síntomas del orgullo? El orgullo tiene tantos disfraces. El orgullo se camufla. El que no es espiritual pero quiere aparentar serlo, por orgullo se vuelve un religioso. Y va a decir que está bien, va a decir que todo marcha, no va a pedir ayuda, no se deja enseñar. Alguien que no se deja enseñar es alguien que tiene un orgullo grandísimo. ¿Cómo le va a enseñar Dios algo a una persona así? Si no se deja enseñar en la célula o en un curso o en un trabajo. ¿Cómo va a hablarle Dios a alguien que nunca pide ayuda? Que no reconoce que necesita ayuda. ¿Cómo va a obrar Dios en alguien que lleva una doble vida? ¿Cómo va a obrar Dios allí? Dios necesita que nosotros nos humillemos. Y lo he dicho bien, Dios necesita
que nosotros nos humillemos. El fruto final del orgullo es la rebeldía, por supuesto. Pero fíjate que, ¿cómo hago yo entonces? ¿Cómo hago yo para estar entrenado con el Espíritu Santo? Una vez que te humillas, la orden de Dios es muy clara, Efesios 5:18. Y con esto vamos a terminar y vamos a orar. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es una orden, no es algo opcional. Si quieres añadir un mandamiento a los que estaban en el Antiguo Testamento, este es uno de ellos. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Ahora, no dice, Dios, es tu responsabilidad que tú me llenes del Espíritu Santo. No. Le está diciendo a los hijos de Dios: sé lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la bola está en mi tejado. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ir y beber del agua que Dios me está ofreciendo. El agua no va a venir a mí. Yo tengo que ir. Yo me tengo que llenar. No vale que yo le diga a Dios, dame de beber, y Dios tiene ahí el manantial, pero yo no me acerco a beber. La fuente siempre ha estado en el mismo lugar. El agua nunca ha dejado de salir, pero si yo no voy y bebo y me lleno, pues no lo estoy haciendo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, donde hubo un momento dramático y especial donde todos los allí reunidos fueron revestidos en un momento de un poder que Dios tenía que hacerlo así para que salieran de su tristeza, de su luto, de su susto, y tenía Dios que de alguna manera empoderizarlos, como muchas veces o como siempre lo ha hecho con cada nuevo creyente. Dios tiene que revestirlo de poder, y ahí el creyente recibe ese bautismo del Espíritu Santo, pero es una sola vez. Lo que tú tienes que hacer cada día es ser lleno del Espíritu Santo, y esto es cada día. Cada día tú tienes que ir a la fuente y beber. Cada día te tienes que volver a llenar. Yo digo que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es como el maná, dura 24 horas. Pero eso lo digo yo como una ilustración. El maná en el desierto duraba 24 horas. Y uno podía coger más de lo que iba a comer en esas 24 horas. Pero al día siguiente, si no te lo habías comido, aparecía podrido. Ya no se podía comer, tenías que volver a salir. Si es que Dios desde antiguo nos está enseñando todos los días, y no dejamos de enseñarlo. Esto es todos los días. Algunos creen que pueden orar el domingo en la iglesia y se llenan del Espíritu Santo y creen que va a ser para toda la semana. No, el lunes cuando se levantan se dan cuenta que están vacíos, o quizá no se dan cuenta y salen a su batalla, y cuando tienen que enfrentar una tentación, un peligro, una circunstancia de presión, no la resisten, porque en ese momento se dan cuenta que abren el grifo y no hay, porque esa mañana no se llenaron. Y esto es así, familia, todos los días. Esto es un gimnasio espiritual. Todos los días tú tienes que ir a hacer tus dominadas, hacer tus abdominales, hacer tus flexiones, y tú estás en forma. El día que llegas a coger el autobús y ves que viene, tú sales corriendo, ¡bum!, y estás en forma y lo coges. Pero si no haces ejercicio ningún día, vas a perder el autobús. Vas a creer que, yo voy, te duele, vamos, hasta las pestañas, porque no te has preparado todos los días. Entonces, hay cristianos que dicen, sí, yo, sí, Señor, yo, amén. Llegan en el trabajo, les
ponen una condición que les afecta a sus principios cristianos y no tengo fuerza espiritual para decirle que no al jefe. Y hacen lo que no tienen que hacer. Esto es todos los días, familia. Todos los días. La llenura del Espíritu Santo. Todos los días tú necesitas levantarte temprano, ir y llenarte. Y luego llega la circunstancia, ese roce en el matrimonio, esa mala noticia económica, ese diagnóstico de una enfermedad, ese lo que sea, y tú estás en condiciones de resistir el golpe. Y no solo de resistir, sino de acabar el día firme. ¿Por qué? Porque me llené del Espíritu Santo. Pero hay cristianos que creen que están preparados y el momento en que les hace falta echar mano de la vida espiritual, se dan cuenta que no tienen nada, están secos, están absolutamente arruinados espiritualmente. Líder, ¿qué me ha pasado? Bueno, ¿y no has estado con el Señor hoy? Ay, es que volví a caer en el mismo pecado, es que volví a repetir lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué no tuviste fuerza espiritual? ¿Por qué no tuviste en tu depósito? Te pasó como aquellas vírgenes. Cuando quisieron encender la lámpara, no había aceite. Y qué tristeza, ya no hubo ocasión. Ya no hubo ocasión. Y esto es una advertencia seria para nosotros. No hubo ocasión. Les pasó lo mismo que a Esaú. Esaú vendió su primogenitura por cualquier cosa de este mundo. ¿Cuántos hijos de Dios hay que están cambiando lo que Dios les ha dado por cualquier cosa de este mundo? Y el día que van a echar mano, ay Señor, me arrepiento. Dice que para Esaú ya no hubo oportunidad de arrepentimiento. No que Dios no lo perdonara, sino que no pudo evitar las consecuencias. ¿Y cuántos hijos de Dios han cambiado su primogenitura, han cambiado su llamado, han cambiado el servir a Dios, el tener una vida que agrade a Dios por cualquier cosa? Y cuando un día van a clamar, Dios les dice, ya he puesto a otro, ya he puesto a otro, ya busqué uno que me buscaba. Que no nos pase a nosotros, que no seamos de esos que hemos leído al principio, que en el final de los tiempos muchos van a ser engañados, muchos se les va a enfriar el amor, pero el amor no se va a enfriar en aquellos que todos los días se llenan del Espíritu Santo. Entonces no es cosa de que hoy le pidamos al Espíritu de Dios, ay, lléname el día de Pentecostés, yo quiero eso que tuvieron los apóstoles. No, no es eso. Es que mañana a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, antes de irte a trabajar, tú madrugues antes de irte a trabajar y bebas de la fuente y te llenes, y te llenes, y te llenes. Y el martes, cuando te levantes, madrugas otra vez y te llenes. Esto es una cuestión de constancia, perseverancia, entrenamiento, disciplina espiritual. Si no lo haces, el día que vas a echar mano y dices, si no tengo nada, no tengo fuerza, Sansón, ahí ya, no tengo nada. Y te llevas la sorpresa del día y ves que no tienes fuerza ni para evitar la más mínima tentación, ni la más mínima presión, y te vuelves nada. O sea, vamos a orar, por favor, vamos a levantarnos y vamos a orar. Y yo quisiera que tú hagas tu propia oración y le digas a Dios que quieres despojarte de todo orgullo, de toda altivez de espíritu, de toda soberbia. Padre, en esta mañana queremos pedirte perdón, porque algunos aquí han sido como Esaú y han cambiado tus regalos, la exclusividad de lo que tú les has dado, por cualquier cosa de este mundo, por pasar un buen rato,
por tener un rato divertido, por hacer algo que me apetecía. No hubo ocasión para Esaú, Señor, pero hoy clamamos porque queremos humillarnos. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos apagado a tu Espíritu Santo. Porque a lo largo de estos años, Señor, he visto tanta gente que se enfriaba. He visto tanta gente que ya dejó de seguirte, que parecía que eran devotos, que eran fieles, parecían hijos de Dios, pero hoy no están en tus caminos. Señor, y eso me duele. Me duele porque tú le has dado oportunidad a todos nosotros. Nos has dado las mismas oportunidades, nos has dado la misma palabra, nos has enviado evangelistas, nos has dado pastores, líderes, nos has dado campamentos, congresos, clases, cursos, Señor. Nos has visitado tantas veces, nos has dado la Biblia, Señor. Nos has instruido en la palabra. Todos hemos recibido, Señor, las mismas oportunidades, pero algunos no están aquí. Señor, y quisiéramos que mañana todos estuvieran aquí, pero no lo sabemos. Hoy es el día para nacer de nuevo. Hoy también es el día para beber de la fuente. Señor, y no quisiéramos encontrarnos en ese momento de dificultad sin tener aceite en nuestras vidas, como aquellas vírgenes. Qué sorpresa tan desagradable darse cuenta de que no había aceite, no había luz, no tenían acceso a la presencia, no pudieron entrar a las bodas, se quedaron por fuera. Señor, hubo consecuencias graves. Yo te pido, papá Dios, que tú despiertes a este pueblo antes de que lleguen las consecuencias. Señor, que tú hoy, Señor, tú nos permitas humillarnos delante de ti. Tú nos has dicho, Señor, que nos despojemos de todo orgullo, que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Señor, tú nos has dicho que nos has dado tantas cosas exclusivas y preciosas. ¿Cómo las vamos a desperdiciar? ¿Cómo vamos a dejarte arrinconado, Espíritu Santo? Perdónanos, aún como iglesia, perdónanos, Señor. Queremos depender de ti. Yo confío, Señor, en que depender de ti es lo mejor para mi vida. Es algo seguro totalmente. Es algo que me va a llevar a buen puerto. Depender de ti, Señor, es lo mejor que me puede pasar. Perdóname cuando me fío solamente de mí mismo, de mi propia prudencia. Cuando no te pregunto si hago o no hago algo. Cuando salgo de casa sin haber orado. Qué orgullo tan grande, Señor. Cuando salgo y me voy a mis tareas sin haberme presentado delante de ti, solo porque ya tengo una experiencia, solo porque ya sé hacer algunas cosas. Se me olvida que tú me lo has dado todo, Señor. Tú me has dado el trabajo que tengo, tú me has dado la vida, me has dado los años, me has dado la salud hasta el día de hoy, Señor. Y se me olvida. Perdóname, Señor, porque a veces en mi prepotencia creo que yo puedo asegurarme el día de mañana y hago planes sin contar contigo. Qué orgullo tan grande, Señor. No me había dado cuenta que tengo tanto orgullo. Hoy te pido, Señor, hoy te pido que me perdones. Hoy quiero dejar, Espíritu Santo, que seas tú el que ocupe el primer lugar. Que seas tú a quien yo acuda cada mañana. Que seas tú, Señor, el que llena mi vida cada día. Porque vengo y te lo pido. Porque vengo y bebo de la fuente. Porque no es algo automático que tú haces, sino que yo tengo que venir a ti. Perdóname, Espíritu de Dios. Señor, y yo te pido que tú nos permitas ver una generación de mujeres sensibles a tu voz, sensibles al mover del Espíritu Santo. Mujeres temerosas de Dios, que se lavan y se apartan para ti, que no se contaminan, que no fornican con otros dioses. Mujeres que van a ver a los varones de su casa inclinados ante ti, oh Dios. Hombres que se apoyan en sus esposas espirituales. Hombres que no compiten con sus esposas, sino que se dejan ayudar. Gracias, Señor, porque ese es tu diseño. Eso es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que has hecho desde el principio. Y es lo que tú vas a hacer en este tiempo también. Señor, levanta mujeres que oigan tu voz. Mujeres como aquella
reina Hadasa, mujeres como Débora, Señor, que inclinaron a sus pueblos a ti. Señor, no queremos ver mujeres como Eva, que fueron engañadas y después arrastraron a sus maridos. Queremos ver mujeres que ministran en tu presencia, hogares transformados, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas. Tú le puedes pedir al Espíritu Santo que te llene para las próximas 24 horas. Sabes, levantar las manos es una señal que puede ser representativa de un corazón que se humilla, que se rinde delante de Dios. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? Te necesitamos, Espíritu de Dios, para todo, para caminar, para trabajar, para orar, para servir, para descansar. Te necesitamos para administrar todo lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Hoy me rindo, Dios. Perdona mi altivez de espíritu, perdona mi prepotencia, perdona que no pido ayuda, Señor. Perdona que escondo mis pecados, que no los confieso, que no los reconozco, que no los traigo delante de los hombres y delante de Dios. Señor, antes de que tú me humilles, antes de la caída, quiero humillarme yo mismo. Y estamos humillados, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, como iglesia, porque no hemos dependido de ti. Perdóname, Señor, porque no oigo tu voz, porque no escucho lo que tú me dices, porque no le doy importancia a tu palabra. Perdóname, Señor, porque no me dejo enseñar, porque pongo excusas, porque no me gusta cuando me corrigen, porque me quejo. Perdóname, Señor, porque te he ignorado, porque te he ofendido con mi forma de vivir, porque no oro como a ti te gusta, Señor, porque no pido para tus propósitos, sino solo para mi deleite, porque pienso continuamente en mí, porque creo que tengo el derecho de pecar. Perdóname, Señor, porque no he sido valiente, porque no he sido humilde. Perdona el pecado de nuestra familia. Perdona el pecado de nuestra nación, Señor. Perdona a nuestros gobernantes. Perdona el pecado de esta generación, Señor. Señor, ¿cómo serán salvos si no vamos nosotros? Perdóname, Señor, porque he visto la necesidad espiritual de un pueblo que está en quiebra y no hago nada. Perdóname, Señor, porque soy tacaño contigo. Perdóname, Señor, porque no me dejo ayudar, porque creo que hago mucho, porque creo que merezco más reconocimiento. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, recuérdanos la verdad de la palabra de Dios. Y cuando tú me llames mañana temprano, que yo no me quede dando vueltas en la cama, que no apure hasta el último momento para salir a trabajar sin haberte buscado.
Señor, quiero entrenarme en tu gimnasio. Quiero todos los días fortalecer mi fe para que cuando venga la batalla, cuando se presente Goliat, no lo vea como invencible, sino que me lance a por él. Señor, revístenos de poder. Levanta mujeres santas. Levanta hombres santos, jóvenes que se apartan de toda iniquidad, de toda inmundicia. Niños que son instruidos, que se alegran en tu presencia, Señor. Que ven ejemplos santos en sus casas. Limpia los ojos de los hombres, Señor, que miran a la inmundicia sexual. Limpia el corazón de tus hijos, Señor, que codician las cosas de este mundo. Cuando tú nos has dicho que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Señor, ayúdanos, porque cuando amamos el mundo acabamos postrados delante de sus dioses. Y tú eres Dios fuerte y celoso. Tú eres fuego consumidor, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie. Llénanos con tu espíritu, Señor, cada vez que te lo pidamos como tú lo has prometido. Queremos aprender a caminar contigo, a venir contigo todos los días, Señor. Ninguna excusa, ninguna falta, Señor, ninguna circunstancia nos impedirá buscarte. Tú siempre estás. La fuente nunca se ha secado. El agua está disponible, el aceite está disponible. Llena nuestras vasijas, Señor, y ayúdanos a perseverar hasta el final. Señor, qué tristeza saber que cuando las cosas se ponen difíciles, algunos caen porque no estaban listos. Que no nos ocurra eso a nosotros, Señor, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.